Si te quedas atrapado en un ascensor, 20 minutos pueden parecer un tiempo bastante largo, ¿verdad? Solo, atrapado en el ascensor, durante 20 minutos, sin saber qué va a ocurrir, sin saber a qué altura estás. Se produce una privación sensorial. Ahora imaginen que se trata de su vida entera, no de 20 minutos ni de una hora. No. Y la única persona con la que te puedes comunicar por el interfono no es la que intenta sacarte, sino la que te mantiene dentro. Ese es todo el contacto humano que tienes. Y así es tu existencia. Part of the building collapsed. Nuestra guerra contra el terrorismo comienza con Al-Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que todos los grupos terroristas de alcance mundial hayan sido encontrados, detenidos y derrotados. Creo que hemos perdido algo más que la guerra contra el terrorismo. Los imperios en decadencia recurren a la tortura. Creo que les da una ilusión de superioridad, dominio y control. Al torturar esencialmente nos cegamos a nosotros mismos. De hecho, podríamos crear una sociedad democrática que realmente disponga de técnicas valiosas y eficaces para luchar contra el terrorismo. El hecho de que no lo hayamos hecho es más que nada una expresión de nuestras propias ansiedades y miedos. Las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas, utilizadas por los militares estadounidenses, fueron diseñadas básicamente como técnicas para destrozar la mente humana y por tanto el cuerpo, porque están muy interconectados, sin dejar ningún rastro físico. La tortura es una práctica extremadamente destructiva. En primer lugar, por supuesto, para aquellos que pasan por todo ese dolor y sufrimiento, pero también para la sociedad, porque se convierte en una sociedad de la crueldad. Lo que hemos hecho no es tanto perder la guerra contra la tortura, sino ganar la guerra contra la democracia. Lo hicimos aterrorizando a nuestra propia población durante décadas, de modo que no hay nadie en este país que no haya crecido con algún hombre del saco, algún peligro. Primero fue el comunismo, luego le siguió el terrorismo. Obviamente, estamos involucrados en muchas facetas de lo que se llama, de forma generalizada, la Guerra Fría que las políticas comunistas nos impusieron. Pero en ningún momento la CIA participó en ninguna actividad política ni en ninguna actividad de inteligencia, sin que éstas estuvieran autorizadas al más alto nivel. Al principio de la Guerra Fría, a finales de los años 40, surgió la preocupación de que los soviéticos hubieran descifrado el código de la conciencia humana. Supuestamente, sabían cómo aplicar presión sobre la mente humana y quebrarla. Y fue eso lo que desencadenó toda esa búsqueda por parte de la CIA, que finalmente culminó en la creación de la doctrina sobre la tortura psicológica. Era una época en la que había mucho miedo al lavado de cerebros. En aquel entonces se celebraron juicios espectáculo en Europa del Este, en Hungría y Polonia, que provocaron una gran preocupación en Occidente, porque la gente parecía confesar delitos que no había cometido.
El episodio más relevante fue el juicio del cardenal Mindszenty en Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mindszenty ya era bastante famoso por haber resistido a los nazis durante la ocupación de Hungría. Después de la guerra, se convirtió en cardenal y primado de la Iglesia. Lo arrestaron, lo confinaron, lo acusaron de ser un aristócrata. Se convirtió en un blanco para el régimen. Fue llevado a juicio, donde confesó públicamente las acusaciones en su contra. En Washington, temían que si un príncipe de la Iglesia, un cardenal, un hombre conocido por su valentía ante la amenaza nazi, podía quebrarse, era porque los soviéticos, claramente, estaban en posesión de ciertas técnicas. La reacción de la CIA se centró principalmente en torno a lo que creían que era el lavado de cerebros. Estaban preocupados por el lavado de cerebros comunista, pero nunca se dieron cuenta de que estas técnicas comunistas fueron originalmente adoptadas a partir de antiguas técnicas estadounidenses. En la década de 1910 y 1920, el uso de la privación del sueño, de ejercicios agotadores, todas estas técnicas eran torturas policiales habituales a nivel doméstico. Un segundo motivo de preocupación que les impulsaba era el pánico moral en los años 50 por el hecho de que los prisioneros de guerra estadounidenses en Corea estuvieran confesando cosas completamente falsas sin que pareciera que habían sido torturados. Lo que ocurrió durante la Guerra de Corea fue que varios pilotos estadounidenses derribados fueron capturados. Y hubo unos 30 pilotos que dieron sus testimonios. Hubo 4 que llegaron a declarar en Radio Pekín que Estados Unidos utilizaba la guerra bacteriológica contra el pueblo coreano. Después del armisticio, cuando estos pilotos fueron liberados y devueltos a su país, los sometieron a un tribunal militar. Y resultó que les habían sometido a lo que entonces se dio en llamar lavado de cerebro. ¿Podría usted describir los métodos utilizados por los interrogadores comunistas? Sí, yo clasificaría estos métodos en 2 categorías. Por un lado, la tortura física y por otro, la tortura mental. Consistía principalmente en permanecer en posición de firmes, recibiendo bofetadas de vez en cuando si no respondía como ellos querían. También consistía en estar confinado en un área muy pequeña. El tratamiento mental que recibí estaba diseñado para intentar agotar mi resistencia ante su interrogatorio, para quebrar mi fuerza de voluntad, para obligarme de alguna manera a confesar. El proyecto de control mental de la CIA comenzó en 1950. Era un proyecto de $1.000 millones anuales. Los británicos, canadienses y estadounidenses cooperaron al más alto nivel para movilizar a los científicos del comportamiento de esos 3 países y tratar de descifrar el código de la conciencia humana. Hinkle y Wolf eran médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Obtuvieron acceso a varios de los materiales más clasificados sobre la gente que había huido de la Unión Soviética y que había sido torturada en la Unión Soviética. Wolf era un neurólogo muy reconocido. Mantenía una estrecha relación con Alan Dulles, jefe de la CIA. Wolf ofreció a la CIA crear una organización conocida como Fondo de Ecología Humana para estudiar el tema del lavado de cerebro. Lo que descubrieron fue una de las 2 técnicas fundamentales de la doctrina sobre tortura psicológica de la CIA. Descubrieron el dolor autoinfligido. En el artículo del que son coautores, hablan de que la técnica más devastadora que practicaban en la KGB o en el NKVD no era pegar palizas, sino simplemente hacer que los sujetos permanecieran inmóviles durante horas y días. Si obligas a un ser humano a permanecer en una determinada posición, sobre todo en una posición que supone cierta tensión en los ligamentos, los músculos, los huesos, las articulaciones, al poco tiempo se produce un dolor absolutamente insoportable.
Sin embargo, nadie te pone un dedo encima, te lo haces tú mismo. Esa fue una de las técnicas. La otra técnica que descubrieron fue fruto de la investigación biomédica de Hebb, director del Departamento de Psicología de la Universidad McGill, en Canadá. Los estudiantes ofrecieron voluntarios a participar en este estudio del comportamiento humano en condiciones de monotonía extrema y prolongada. Se le cubrieron las manos y los brazos para insensibilizar el sentido del tacto. Tienen máscaras para bloquear las luces, camas cómodas, silencio. Sin embargo, a la mayoría de los estudiantes les resulta imposible soportarlo más de 24 o 48 horas. La privación sensorial es realmente una forma de producir una monotonía extrema. Es una experiencia horrible que se vuelve cada vez peor. Algunos participantes la calificaron de crueldad, porque dijeron que el grado de aburrimiento se volvía intolerable. Un sujeto dijo que era tan malo como cualquier cosa que Hitler les haya hecho a cualquiera de sus víctimas. Según sabemos por nuestros conocimientos básicos sobre salud, el contacto humano es lo que nos hace humanos y permite que tengamos una sensación de normalidad en la vida. Cuando uno está completamente aislado de todo contacto humano y se ve sometido con frecuencia al aislamiento sensorial, puede volverse fácilmente una persona con graves problemas mentales, literalmente. Hebb se convirtió por entonces en consultor a sueldo de la CIA y siguió trabajando para ellos. Es el verdadero progenitor de la tortura psicológica moderna. El proyecto de Wolf financió a otro tipo de la Universidad McGill, un doctor llamado Ewen Cameron. Lo que él hacía en el Instituto Allen Memorial estaba próximo a lo monstruoso. Vine buscando psicoterapia. Lloraba, lloraba y lloraba. Estaba desesperada. No sabía qué esperar. Me dijeron que me iban a llevar al pabellón psiquiátrico. ¿Conoció a este hombre? Ese es Cameron. Ese es Ewen Cameron. Sí, lo conocí. Todos estábamos aterrorizados por él. ¿Por qué? Todos sentíamos miedo, todos le teníamos miedo y no queríamos que se fijara en nosotros, porque hiciera lo que hiciera, siempre que atendía a un paciente, el paciente siempre gritaba. Este es el momento y tenemos la oportunidad. El profesor Ewen Cameron fue un psiquiatra muy famoso. Fue jefe de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Era el mejor en su campo. Al mismo tiempo, parecía bastante dispuesto a hacer cualquier cosa. Y para la CIA encontrar a un médico que no estuviera limitado por nada en una capital cercana, con muchos pacientes disponibles con los que trabajar, es decir, muchos sujetos de prueba, era alguien a quien les interesaba apoyar. Los pacientes llegaban con problemas psicológicos y emocionales comunes. Luego firmaban los consentimientos y entonces los sometían a un extravagante sistema de privación sensorial extrema que podía implicar aislamientos de hasta un mes. Una de sus cosas favoritas era una especie de casco de fútbol americano con un reproductor de vídeo que reproducía las mismas imágenes hasta 500.000 veces con una voz diciendo algo como «mi madre me odia». Bombardeaba el cerebro con drogas, privación sensorial y, digamos, un asalto emocional y psicológico. Bien, ¿funciona eso? No, es basura. Lo que hacía era someter a la gente a descargas eléctricas de gran intensidad. Las administraba de forma prolongada junto con lo que él llamaba terapia de sueño. Su idea era que al borrar el cerebro puedes eliminar el comportamiento aberrante y las malas ideas, las ideas que desordenan la mente de las personas, y puedes programar otras ideas. La terapia electroconvulsiva
Fue ampliamente usada en Alemania antes de aplicarse en otros países. Era una manera de devolver a los soldados a la guerra. El ejército alemán no iba a gastar un montón de dinero en psicoterapia en simples soldados. Por eso buscaron una manera barata y eficiente de mandar a los soldados de vuelta a la guerra. Y luego este método se implantó en Estados Unidos. La nota clínica del 23 de marzo de 1962 confirma 129 sesiones de terapia electroconvulsiva. En la nota clínica de Cameron del 12 de septiembre se recomienda la despatronización e inducción del sueño. Las notas clínicas del 19 de octubre, del 1, el 3 y el 8 y el 15 de noviembre confirman la despatronización en varias etapas. Mi hermana notó que supuestamente yo actuaba de manera rara. Mi madre decidió internarme en el Ellen Memorial para descubrir cuál era el problema. Un par de meses después me hospitalizaron y fue entonces cuando empezaron a tratarme con la terapia de choque. Estuve allí durante 6 meses. Y eso se repetía. Sí, Una y otra vez durante días y semanas. sí. ¿Siente que fue eso que le hicieron, una despatronización? Sí. Creo que se puede decir que sí. ¿Te refieres a que me llevaban a otro mundo? ¿Borrar de algún modo tu identidad? Puede ser, sí. No terminaron con mi terapia, así que cuando volví, aún estaba activa y todo eso. Pasaste por 3 sesiones de terapia de despatronización y cuando te preguntaba por las cosas de antes no las recordabas. Digamos que si te pregunto qué cosas mecanografiabas para National Defense, por ejemplo, No me acuerdo de eso, no. hay ciertas cosas en tu memoria que ya no recuerdas. Me hospitalizaron por primera vez cuando tenía 16 años, 16 y medio. El doctor me aplicó una terapia de sueño y así me quedé durante unas 3 semanas, sumergida en una especie de sueño profundo. No me acuerdo de cómo me levantaba para ir al baño. Solo recuerdo cómo el médico entraba a veces para alimentarme y eso era todo. Luego, poco después, ingresaron a otra paciente. Era mayor que yo y dormía en la otra cama. Cuando empecé a despertarme, veía a esas pacientes. Algunas de ellas tenían tubos, tenían auriculares y audífonos. No sé si a mí me hicieron algo de eso porque no sé qué pasó durante las primeras 3 semanas. Eso era la despatronización. La doctrina de la CIA sobre tortura psicológica, que desarrollaron a través de investigaciones en la década de los 50, fue codificada en el Manual de Interrogatorio de Contrainteligencia QBARC. Hay 2 técnicas básicas de las que se derivan el resto de los procedimientos. Una es la privación sensorial y la otra es el dolor autoinfligido. La CIA entrenó a las agencias de sus aliados en estas técnicas, así que en efecto, sabiendo eso sobre su difusión y el hecho de que estas técnicas fueron exportadas a otros ejércitos, ¿podía uno tomar a un individuo ordinario como un soldado novato o un recluta y hacer que se convirtiera en un interrogador eficaz? Parece que el experimento de Milgram probablemente fue parte de este proyecto. Cuando me informé sobre hechos tales como la destrucción de millones de hombres, mujeres y niños perpetrada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, me pregunté, ¿cómo es posible que gente común y corriente, que es cortés y decente en la vida cotidiana, pueda actuar de forma tan cruel e inhumana, sin ninguna objeción de conciencia? ¿Bajo qué condiciones obedece una persona a una autoridad que le ordena actuar de maneras que atentan contra su conciencia? Eso es lo que quería investigar en la Universidad de Yale. El experimento de Milgram era simplemente una tortura simulada. Toda la investigación que hemos descrito se basa en el impacto del interrogatorio sobre el sujeto.
Milgram tenía otro plan de acción: estudiar el impacto del interrogatorio sobre el interrogador. Si indica la respuesta incorrecta, usted dirá incorrecto. Luego le dirá el número de voltios que le va a aplicar. A continuación, le aplicará el castigo y le leerá la respuesta correcta una vez. Reunió a gente común, según los parámetros habituales, estadounidenses muy normales. Luego los sometió de forma engañosa a participar en lo que llamó un experimento educativo. Intentó hacer que la gente aplicara descargas cada vez más altas a un falso paciente, a medida que éste seguía cometiendo errores. De hecho, Milgram consiguió, al menos en sus primeros experimentos, que cerca del 70% continuara aplicando supuestas descargas altamente peligrosas y a veces mortales. No voy a hacer que se enferme ese hombre. Va a salir lastimado. ¿Me explico? Quiero decir, Tanto si le gusta como si no, debemos seguir hasta que aprenda todas las palabras. me niego a asumir la responsabilidad de hacerle daño. ¡Déjenme salir! No lo haré, ¿lo oye? ¡Déjenme salir! ¡Déjenme! Es absolutamente esencial que continúe enseñándole. Aún quedan muchas palabras aquí. Quiero decir, si se sigue equivocando, quedan muchas. ¿Quién asumirá la responsabilidad si algo le pasa a ese señor? Yo soy el responsable de cualquier cosa que pueda suceder aquí. Prosiga, por favor. Bueno, la siguiente serie es lento, paseo, baile, camión, música. Responda, por favor. Mal. 195 voltios. Baile. ¡Déjenme salir! Lo hizo simplemente con una técnica muy sencilla, poniendo a una persona detrás de una pared y haciendo que otra persona con bata blanca le dijera que tenía que continuar. La gente, por muy normal que sea, puede verse influenciada por ciertas situaciones. Y esa es una de las implicaciones tanto del experimento de Milgram como del de Zimbardo. El experimento de la prisión realizado en Stanford fue, según creo, un intento excepcional de responder a la pregunta de ¿qué hace que algunas personas se comporten bien y que otras se comporten mal? La idea era encontrar un lugar malvado, como lo son las prisiones en cualquier parte del mundo, y llenar ese lugar malvado solo con gente buena. Para involucrar a los participantes, convencí al Departamento de Policía de Palo Alto de que hicieran arrestos simulados de todos los estudiantes que iban a ser los prisioneros. Luego los llevaron al sótano del Departamento de Psicología de Stanford, donde se llevaría a cabo el experimento de la prisión. La idea es que a los prisioneros se les hace sentir inferiores, insignificantes, sin valor. Lo más importante es que se les quita el nombre y se convierten en un número. Y por supuesto, como llevan batas sin calzoncillos, se les ve el trasero. Mi primera hora allí fue humillante, pero también abrupta. Todo fue muy rápido, solo me dijeron, desvístase, póngase esto. Luego me rociaron con bicarbonato de sodio, que se suponía que era para despiojarnos, y me llevaron a una celda. Lo que hizo Zimbardo fue una imitación muy barata del tipo de cosas que hacía Milgram. No solamente Zimbardo. Creo que el guardia conocido como John Wayne también creía que la ética no importa si el entorno es artificial. Y eso no es cierto. Todo lo que ocurre en la vida es la vida real. Teníamos que ser más duros con los presos. Es muy posible que los experimentadores nos dieran la consigna de ser más duros. De hecho, no creo que nosotros nos consideráramos sujetos del experimento. Éramos simplemente una herramienta de los investigadores para obtener los resultados que querían de los verdaderos sujetos que, según creíamos nosotros, eran los prisioneros. Así que decidí convertirme en el carcelero más despreciable que pudiera ser. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Yo era el responsable de idear todas esas rutinas a las que sometía a los prisioneros. Los ponía en fila a recitar sus números, a que hicieran flexiones, saltos de tijera. Nunca me paré a pensar que estos prisioneros estuvieran sufriendo algún daño o algún perjuicio. No golpeábamos a nadie, solamente les aplicábamos una especie de presión psicológica. Vamos, métete ahí. Si no comes, no tendrás suficiente energía. Eso me daña. ¿Cómo te daño? ¿Cómo te daña? ¿Solo el pensar que la gente puede ser así? Sí. Me permitió conocer algo que nunca había experimentado de primera mano. He leído sobre ello, he leído mucho sobre ello, pero nunca lo había vivido en primera persona. Nunca había visto a alguien volverse así. Y sé que eres un buen tipo, ¿sabes? Bueno, tú en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. Las fuerzas situacionales pueden abrumarnos, pueden dominar incluso a las mejores personas. Si ponemos a gente común y corriente en un entorno malo, perverso, puede transformarse hasta llegar a formar parte de ese entorno negativo. Y puede ocurrir con cualquiera de nosotros. De hecho, ocurre con la mayoría de nosotros. La Oficina de Inteligencia Naval, que era una fachada bastante consistente para la CIA, financió gran parte de esta investigación y no sé si obtuvo algún resultado. ¿Se saca algún provecho de esta ciencia cruel? Tal vez me equivoque, pero yo creo que no. Resultaría algo fabuloso para el ejército. Las conexiones se verían mucho más adelante, particularmente en la guerra de Irak y en la creación del centro de detención de Guantánamo. Todo eso. Para cuando llegó el año 2001, eso ya era un artefacto cultural. Podía usarlo básicamente cualquiera y con cualquier propósito. El tipo de personas detenidas en Guantánamo no están ahí porque hayan robado un coche. No son delincuentes comunes. Son combatientes enemigos y terroristas que están detenidos por actos de guerra contra nuestro país. Y por eso hay que aplicarles reglas diferentes. Eso sí, la continuidad es extraordinaria. Si miras el boceto del cubículo del estudiante voluntario en la Universidad McGill, y luego si avanzamos hasta el 2002, cuando los primeros sospechosos de Al-Qaeda fueron confinados en el campo Rayos X de la bahía de Guantánamo, llevan gafas, guantes y orejeras que, Dios mío, son iguales a los de ese boceto de 1957. Después del 11 de septiembre, todos los que trabajamos en PHR, Médicos por los Derechos Humanos, nos dimos cuenta de que era muy probable que se produjera un problema enorme de interrogatorios fuera de control, es decir, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El uso del aislamiento extremo fue una de las técnicas que emplearon los soldados, los interrogadores y demás, literalmente a partir del 2002, durante muchos días, y eso es increíblemente destructivo. Fui el primer abogado civil que acudió al proceso de la comisión. En un periodo de 4 a 6 meses se ve un marcado deterioro en muchos aspectos.
Después de 1 o 2 años en régimen de aislamiento, vas a pedirle al acusado que por primera vez en 2 años interactúe con otros seres humanos, más allá de su abogado y sus carceleros. Se trata del jurado que va a decidir sobre su vida. Lo van a poner en el estrado y ahí es donde hablará por primera vez al mundo, 2 años después de haber estado completamente aislado. Es imposible. Pasé unos 9 años en el servicio activo y aún estoy en la reserva militar. En el 2011 el Departamento de Defensa me asignó para ayudar en el equipo que representaba a Khalid Sheikh Mohammed, el principal acusado en el caso del 11S. Lo que puedo decir es que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que entre el 2003 y el 2006 el señor Mohammed estuvo retenido en ciertos centros clandestinos en el extranjero. ¿Lugares negros? También conocidos como lugares negros, así es. ¿Los sometieron a simulaciones de ahogamiento más de 183 veces? Correcto. Puedo afirmarlo, así es. Hay una serie de memorandos entre el Departamento de Justicia y varias instituciones del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Defensa y la CIA, sobre qué tipos de técnicas de interrogatorio mejoradas se autorizaban para ciertos detenidos. Cuando empezaron a confinar a la gente en Guantánamo, pasaron a tener psicólogos que entrevistaban a los prisioneros para averiguar cuáles eran sus vulnerabilidades, fuentes de traumas, inseguridades. Luego también descubrieron, porque estaban tratando principalmente con árabes y musulmanes, que los varones musulmanes en particular sienten un malestar especial por cosas como la desnudez y el contacto físico con las mujeres, y que temen a los perros. La raza siempre ha desempeñado un papel en la tortura estadounidense. Las técnicas de tortura en Estados Unidos forman parte de antiguos castigos militares y de castigos que se utilizaban con los esclavos. Y aunque parezca extraño, había un ámbito en el que no se azotaba a los esclavos, sino que se utilizaban técnicas limpias para no dejarles marcas. Era cuando se iba a vender un esclavo, porque las marcas de látigo en un esclavo eran señales de que no era obediente. Así que por un esclavo limpio se obtenía un precio más alto. La industria del algodón en los estados sureños del delta del Mississippi dependía completamente de la tortura. A lo largo de 4 décadas, seres humanos que usaron sus cuerpos de forma tecnológica, como máquinas tecnológicas, fueron capaces de multiplicar por 8 la cantidad de algodón que una persona podía recoger en un solo día. Por lo tanto, el uso de la tortura está absolutamente presente en la raíz de todo, desde el principio. En este tipo de casos, mucha gente en el sistema y la gente que impone estas condiciones cree que el castigo convencional es demasiado bueno para estas personas. Muy a menudo se trata de su alteridad desde el punto de vista religioso, étnico, nacional o cultural. Resulta más fácil hacérselo a otro que a alguien de tu propia comunidad. Así que en Guantánamo, el secretario de Defensa Rumsfeld nombró a un comandante, Geoffrey Miller, cuyo trabajo era extraer información. Miller o su equipo crearon un CD. Después Miller viajó a Irak con el permiso del comandante de allí
el general Sánchez. Allí organizó sesiones de entrenamiento para los interrogadores y para el personal de la cárcel de Abu Ghraib, al que transmitió las técnicas de Guantánamo. Básicamente, se eliminaron las restricciones y se les ordenó que obtuvieran resultados. Lo que quedó totalmente claro es que lo que Estados Unidos estaba haciendo no era ningún secreto. Estaba oculto a la vista de todos. Pero no fue hasta que se publicaron las fotografías de Abu Ghraib, que mostraban solo la punta del iceberg de lo que realmente estaba sucediendo, que la gente en este país efectivamente empezó a hablar sobre ello. Lo que hicimos en Irak fue justamente lo correcto, y si tuviera que volver a proponerlo, recomendaría exactamente el mismo plan de acción. Hicimos exactamente lo correcto. ¿Las has visto todas? No todas. Te las puedo dar. Son 1.600. Nosotros solo vimos cerca de 20. Tal vez 30. Y son 1.600. Y las peores son las que no vimos. Así que sí, con sus acciones estaban violando el reglamento militar, pero operaban dentro de un sistema por el cual se les condicionaba, un sistema que los disponía a que violaran esas leyes. Cuando llegó a Abu Ghraib, ¿estaba al tanto de lo que había ocurrido? Casi inmediatamente después de que llegáramos a Abu Ghraib, nos comunicaron que se habían dado malas prácticas, pero no se nos dieron detalles. Los interrogadores que yo conocía y que estuvieron allí por aquel tiempo no hablaban sobre ello, así que no sabíamos nada. Me enteré de todo por las noticias. Teníamos entendido que la Convención de Ginebra decretaba que uno no podía bajo ningún concepto hacer daño a nadie que estuviera a su cargo, que la principal responsabilidad de uno era mantener su bienestar en lugar de angustiarlos. Pero estábamos confundidos. Luego, por supuesto, nos mandaron esos comunicados del Departamento de Justicia y del Pentágono que autorizaban el uso de técnicas mucho más duras. Empezamos a adoptarlas cuando yo estaba desplegado en Mosul. Entre ellas estaban las posiciones de estrés, la privación del sueño, la hipotermia inducida, cualquier medio para causar angustia, usar perros. Se trata de lo que llamamos una pendiente resbaladiza. Unas políticas más agresivas permitieron a los interrogadores estadounidenses pasar de una lista limitada de técnicas autorizadas, por así decirlo, aun cuando estas ya se podían considerar como tortura, a hacer cosas extremas como violación, sodomía y las formas más extremas de violencia física y psicológica.
No puedes torturar a alguien solo porque se te antoja sin saber cómo hacerlo. En realidad, la tortura, como cualquier habilidad física, requiere de entrenamiento, requiere de práctica. Se necesita un marco institucional y un entorno adaptado. Es necesario tener un espacio institucionalizado y un espacio físico en el que poder llevar a cabo la tortura. Queríamos tener éxito. Yo estaba en contra de la guerra. Soy bastante liberal. No voté a George Bush, pero quería hacer bien mi trabajo. Sentía que si lograba tener éxito y extraer alguna información de inteligencia de esa gente, entonces podríamos terminar la guerra rápidamente. Eso sería bueno para Irak y bueno para nosotros, para la gente con la que trabajaba. Hay algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días. Unos pocos han traicionado nuestros valores y ensuciado la reputación de nuestro país. Y con 6 o 7 investigaciones abiertas y un sistema de justicia militar que tiene unos valores, sabemos que los implicados, quienes quiera que sean, serán llevados ante la justicia. Estaba enfadado con nuestros dirigentes porque sabía que estaban procesando a interrogadores y a guardias, mientras que a esos dirigentes no se les estaba haciendo responsables. Estaba decepcionado conmigo mismo. Nuestro comportamiento allí había sido terrible, así que estaba muy enfadado. Cuando comenzó el juicio por Abu Ghraib, recibí una llamada del abogado de Chip Frederick y me pidió que entrara a formar parte del equipo de la defensa de Frederick. Le dije que la persona con la que debería hablar era Zimbardo. Él llevó a cabo su experimento en los años 70 y hasta donde yo sé, la situación en Abu Ghraib reproduce las condiciones que se dieron en el experimento de Zimbardo. Frederick, este hombre de aquí, es el que tuvo la idea de poner electrodos en la capucha. Su abogado dijo que el problema era que el ejército quería usarlo para celebrar un juicio espectáculo en Bagdad. Ni un solo alto oficial en Abu Ghraib fue llevado a juicio. Ni un solo alto oficial recibió una carta de amonestación. De hecho, en algunos casos incluso ascendieron a esos oficiales. La gente que está arriba siempre cuida de la otra gente que está arriba. Aquellas personas a las que el gobierno estadounidense ordenó involucrarse en cualquier técnica que yo creo que alcanza el nivel de tortura, o trato cruel, o inhumano, o degradante, yo creo que ellos pierden un poco de sí mismos cada vez que cometen un acto inhumano. Y, francamente, mi corazón también está con ellos. No creo que me diera cuenta de ello hasta que volví, con un tremendo sentimiento de culpa. Y creo que muchos de nosotros desarrollamos síntomas de lo que más tarde se diagnosticó como trastorno de estrés postraumático. Pero no sé, yo creo que ahora tienen otro nombre para llamarlo. Creo que es algo así como fracaso moral. Es un sentimiento con el que la gente vuelve después de estar en una guerra si sienten que han hecho cosas que están fuera de sus límites morales. Seguimos evaluando cómo vamos a abordar todo el asunto de los interrogatorios, las detenciones, etc. Yo no creo que nadie esté por encima de la ley. Por otra parte, también tengo la convicción de que debemos mirar hacia adelante en lugar de echar la vista atrás.
Miraremos hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, pues delante va a ser como atrás si no haces nada sobre lo sucedido en el pasado. Nadie ha rendido cuentas por las torturas que tuvieron lugar en el pasado. Yo culpo de esto al presidente Obama, entre otras personas. Le dio a todo el mundo la posibilidad de irse de rositas, a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, a todos. También a George Bush. Todos ellos serán rehabilitados. A todos se les tratará algún día como grandes hombres de Estado. Al presidente Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz básicamente por no ser George Bush. Por supuesto, la cuestión en torno a la cual todos damos vueltas intentando evitarla es, ¿pero funciona? ¿La tortura funciona? Pues no funciona. La gente que tiene información, que forma parte de un aparato clandestino, de una organización terrorista, de una organización revolucionaria, de una organización comunista, cualquier forma organizada de violencia colectiva que pueda haber, no se quiebran. Y la gente a la que atrapan, que son inocentes, a ellos sí los hacen pedazos. Los destruyen, los arruinan. Creo que solo unas pocas de las personas que pasaron por mis manos como interrogador tenían información de inteligencia. La gran mayoría de la gente con la que traté fueron detenidos simplemente porque eran hombres en edad militar y se les atrapaba en redadas. No creo que la tortura se usara siempre como método para obtener información o confesiones. A menudo se les sacaba por la ira y el miedo. Justo después de los atentados del 11S, el 11 de septiembre del 2001, un profesor de Derecho muy conocido de Harvard, Alan Dershowitz, ideó la teoría de la bomba de relojería. Decía que qué pasaría, por ejemplo, si un terrorista hubiera puesto una bomba de relojería, una pequeña bomba nuclear de relojería, en Times Square. Y el tiempo pasara y solo tuviéramos un tiempo determinado. Deberíamos recurrir a la tortura. Y luego apareció la serie 24, en la que cada capítulo comenzaba con ese reloj gigante marcando cada segundo. Y esto le daba una materialidad, una dimensión visual que coincidía con este debate de las bombas de relojería. Además de la forma en la que la serie marca nuestra aceptación de la tortura a nivel popular, solo entre civiles, resulta que en el propio Guantánamo recibían presiones del Departamento de Defensa y se organizaban reuniones. Y en esas reuniones proyectaban la segunda temporada de 24 y usaban aquello como punto de partida para decidir qué torturas y qué métodos iban a proponerle a Donald Rumsfeld para usarlos contra la gente que tenían retenida en Guantánamo. Creo que la televisión tenía mucha influencia entre la gente con la que trabajaba. Me consta que algunas de las técnicas que la gente quería emplear las habían visto en programas de televisión. Por ejemplo, ya les mencioné que nuestros mandos querían que simulásemos ejecuciones y también que usáramos electricidad. Y eso eran cosas que habían visto en televisión. O sea que nadie nos entrenó para hacer eso. Todo salía simplemente de la televisión. Aquí en Estados Unidos tenemos una imagen de la tortura como algo que lleva a cabo una persona en solitario, un héroe solitario. Un hombre que lo hace más con tristeza que con ira porque está absolutamente obligado a ello, porque hay un montón de vidas que dependen de ello. Y él está dispuesto a cargar con ese borrón moral, ese dolor moral para salvar a toda esa gente. En la política estadounidense existe siempre esta preocupación sobre que la democracia como que nos hace más débiles y menos capaces de afrontar las cosas de verdad que los hombres de verdad deberían poder hacer. Hay una noción de género muy masculina detrás de eso. Los hombres de verdad torturan y la democracia nos convierte en nenazas.
En Oriente Medio tenemos a gente cortando cabezas a cristianos. Pasan cosas que nunca habíamos visto. Yo recuperaría la tortura del submarino y recuperaría un montón de cosas mucho peores que el submarino. Hoy en día, aquí en Nueva York, por el terrorismo, uno puede pasar 2 años en prisión preventiva en el Centro Correccional Metropolitano y de ahí no te mueves. ¿Usted diría que el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, aunque esté a la vista de todos, es un centro clandestino de detención en suelo estadounidense? Sí. Diría que es un centro clandestino de detención, no en el sentido de que es un lugar donde llevan a la gente para someterla a torturas, pero sí se les tortura en el sentido de que no se les deja disponer de su vida cotidiana, sino que otros gobiernan sobre ella, no pueden vivir su vida cotidiana. Son como objetos abandonados en un almacén sin mantenimiento. Quiero decir que ese es el lugar en el que más se niega la humanidad de todos en los que he estado. Una de las cosas que debemos tener en cuenta y que se está convirtiendo en todo un problema es cuántos de esos soldados que participaron en ese tipo de técnicas estadounidenses son ahora policías o agentes de inmigración que actualmente llevan a cabo interrogatorios de mexicanos, de otros hispanos y de cualquier otro grupo. Empieza a haber pruebas que muestran que las viejas técnicas, incluyendo habitaciones heladas, privación del sueño y todo ese tipo de cosas, se están empleando ahora con inmigrantes y con niños también. Esta es una de las cosas terribles de estas técnicas, que circulan entre la guerra y nuestra propia casa. Todo lo que haces en la guerra acaba llegando a casa. Si mantenemos limpia la tortura, entonces podemos sentir que las cosas que se han hecho para protegernos en realidad no son tan malas. Nos hemos acostumbrado a la idea de que es una postura moral legítima hacer lo que sea con tal de mantener nuestra seguridad, de sentirnos seguros. De un modo algo extraño, es como si el gobierno tratara de llegar a un acuerdo con nosotros. Tú nos dejas hacer lo que queramos aquí en las sombras y a cambio te prometemos que nunca morirás. Es como una falsa promesa de inmortalidad. Pero por supuesto que vamos a morir. Cuando la historia del imperio estadounidense se escriba dentro de 50 años, los historiadores tendrán que hablar, como los historiadores franceses sobre las acciones de Francia en Argelia, de que algo se perdió en la aceptación de la tortura por parte de Estados Unidos. La autoridad moral que hizo de Estados Unidos un líder mundial se sacrificó por la quimera de los interrogatorios efectivos.